Capítulo 66. Ensueño de la pared muerta tan tonto. Al escuchar las palabras que más recientemente escuchó decirle a un enemigo mortal, los ojos de Naruto se abrieron de golpe solo para recibir una fuerte ráfaga de luz solar directamente en los orbes oculares. Y no se había vuelto la lente de contacto en su ojo Sharingan, por lo que básicamente se comió una llamarada solar en la cara. Entrecerrando los ojos con dureza y manteniendo su ojo derecho cerrado en el brillo de la habitación en la que estaba, Naruto se dio cuenta de que estaba de regreso en su casa. Su propio dormitorio para ser exactos. Bueno, al menos Tobi no se había quitado todo el techo. Dejó lo suficiente para que su habitación estuviera cubierta de los elementos. Volviéndose a su lado con una mano en su cabeza, vio el origen del comentario tonto cuando vio el Maki uniformada sentada con una pierna cruzada sobre la otra. Su máscara de porcelana blanca estaba sentada en su regazo y la capa que había usado para disfrazar mejor su identidad como un ambú raíz durante la batalla descansaba cerca en el piso. Maki-chan. Saludó Naruto, manteniendo su ojo derecho cerrado mientras la miraba. ¿Cómo está el pueblo? Está bien. Maki le informó con una pequeña sonrisa, la batalla está llegando a su fin, pero todavía hay pequeños restos de los hombres de las plantas blancas que sostienen y esconderse en ciertas áreas alrededor de Konoha. No se preocupe, los encontraremos y nos desharemos del resto. Mientras tanto, el pueblo todavía estaba bajo una fuerte seguridad, con patrullas constantes y más vigilantes además de las partidas de caza activas, así como extensas colocaciones de guardias de lo normal en lugares de alta prioridad que podrían haber sido objetivos potenciales para los Zetsus blancos restantes que podrían haber querido caer peleando si realmente fueran tan obedientes al hombre enmascarado que los había llevado a la batalla. Incluso si no sabían que solo habían sido distracciones para que él llegara a lo que realmente quería. Pero había fallado en sus dos esfuerzos por obtener esas cosas. Al menos eso era lo que había imaginado Maki. No hubo signo del individuo enmascarado cuando el grupo de búsqueda que trajo a Naruto de regreso localizó el sitio de la conclusión de la batalla. Así que ahora las batallas de Naruto en Inokuni resultaron en dos lugares emblemáticos. El bosque de huesos, y aún por nombrar llanura gigantesca y estéril que había sido arrastrada a medio del bosque debido a uno de los ataques cometidos durante la última pelea. Cuando se corrió la voz sobre eso en Konoha, todos se alegraron de que hubiera estado dispuesto a llevar la batalla tan lejos de la aldea como lo hizo. Entonces, Naruto dijo con una mirada nerviosa, ¿qué tan enojado está Tsunade Baa-chan? ¿A ti? Mucho. Pero gané. Pero fuiste estúpido y luchaste solo contra el hombre enmascarado. ¿De acuerdo? ¿En serio? Si alguien más hubiera estado ahí fuera con ellos habrían quedado impresionados en un momento u otro. Tobi no había estado bromeando y finalmente se había dado cuenta de que tenía que luchar para matar, incluso si solo quería capturarlo. La forma en que se condujo en la batalla con las técnicas que utilizó reflejó eso. Naruto simplemente la miró con un ojo antes de extender su mano en su dirección como si esperara que ella tuviera algo para él. Maki solo lo miró fijamente con la cara de póker más asesina. Nunca había visto a una mujer antes de que ella se acercara lentamente y dejara algo en su mano. Su lente de contacto que procedió a volver a colocar en su lugar apropiado. La etiqueta de la misión dice que no se puede cuestionar la misión confirmada plan mientras la misión está en progreso. Admitió Maki, moviéndose para sentarse en el lado de la cama de Naruto, pero como tu pelea no era realmente una misión, y como definitivamente ha terminado ahora, siento que estoy completamente a la derecha en llamándote idiota gigantesco. Sí, lo toleraría si fueras mi esposa. Naruto arrastró las palabras, tomando nota de la forma en que las mejillas de Maki se calentaron incluso si su expresión pétrea no cambió, pero no lo eres. Solo eres mi sexy jovencita. Ganar resolvió todo. Si hiciste algo de manera incorrecta, siempre que ganaras, ¿qué podría decir alguien realmente? Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna noticia? Maki puso los ojos grises en blanco, pero sintió la necesidad de tocar cualquier cosa que Naruto pudiera haber pasado por alto, mientras llevaba su última misión a Kumo. Definitivamente las cosas estaban en marcha en todo el continente, los equipos de vigilancia del norte de Kazenokuni han informado de algo que podría ser realmente bueno o realmente malo. Iwagakure se está movilizando a lo largo de su frontera. Los ojos de Naruto se agrandaron ante las posibles implicaciones de este hecho, ¿no crees? Nunca alguien que tenga suspenso. Maki lo interrumpió y asintió. Probablemente hay una muy buena posibilidad de que Iwa finalmente haya decidido hacer un movimiento para intentar conquistar a Suna. En este punto, pueden pensar que pueden ganar incluso si luchamos junto a Suna. ¿Pero qué?
Están en la frontera de las tierras de Amegakure. Oh, eso era un arma de doble filo en sí misma. Si el Tsuchikage estaba leyendo correctamente el reflujo y el flujo de la guerra, sabría que el CNF estaba tambaleándose y contra las cuerdas. De Great Fencesiter probablemente quería obtener, mientras la obtención era buena, y tomar las tierras en constante disputa de las aldeas menores para sí mismo antes del final de la guerra. También existía la posibilidad de que pudiera barrer a Kusagakure y hacerse cargo mientras Konoha todavía luchaba por la gran aldea de hierba. Eso definitivamente les daría un buen punto de apoyo para lanzar un bombardeo rápido hacia el suroeste, y con sus usuarios de Art Release tendrían una gran posibilidad de negar el control casi automático de Gaara que paraliza el ejército sobre la arena, lo suficiente como para usar sus números para derribar a los agotados efectivo. Maldita sea, ¿por qué las cosas tenían que ser tan complicadas en la guerra? ¿Qué haría si tuviera el control del ejército? Lo único que pudieron hacer fue terminar rápidamente con Kusagakure y sentarse en él. Dependiendo de a quién atacó Iwa primero, la guerra podría comenzar de nuevo con un nuevo enemigo o continuar con un tercero para unirse a la lucha como enemigo de los otros dos. ¿Qué haría el Hokage en una situación como esta? La puerta de la habitación se abrió y Naruto se encontró pensando en algo más después de que fue derribado en su cama por una mancha de cabello plateado. Tetona, maestro, estás vivo. Ganaste. Luego se apartó lo suficiente para darle una mirada curiosa. ¿Ganaste, no? No encontraron otro cuerpo cuando te encontré. Oh, sí. Dijo Naruto, mirando a Maki, quien se estaba limpiando las uñas sin hacer nada antes de dirigirse a Mako de nuevo. Lo maté en una dimensión separada, así que no creo que nadie vaya a ver eso. Cuerpo. Mierda. Mako dijo antes de inclinarse hacia adelante y darle a Naruto un beso muy profundo. Duró bastante tiempo hasta que Maki se aclaró la garganta, dejando que el sirviente del clan Uzumaki supiera que ella también estaba en la habitación. Oh. Avergonzado por haber sido atrapado en una acción tan descarada, Mako retrocedió recatadamente, con el rostro enrojecido. Lo siento, Maki-san. No me di cuenta de que estabas allí. ¿Querías ir primero? Ella ofreció. Se necesitó mucho para hacer perder a alguien como Maki su compostura, pero el hecho de que le ofrecieran primero dip sobre el único hombre que había visto en cualquier tipo de luz sexual fue suficiente para despistarla. ¿Qué? Estamos en una alerta de amenaza de nivel rojo y estás hablando de haciendo algo como esto con Naruto-senpai ahora. La maestra de focas no respondió con palabras al principio. En su lugar eligió subirse al regazo de Naruto mientras comenzaba a aflojar el obi alrededor de su cintura que mantenía cerrada su blusa kimono. Maki contuvo una voz muy poco parecida a Rob. Chilló y se dio la vuelta en su silla para desviar la mirada. Esta vez, Mako se disculpó mucho menos por sus acciones afectuosas. Mi maestro se fue a la guerra sin ningún tipo de incentivo para regresar de lo que se supone que es su lealtad. Sirviente. Explicó con ojos cariñosos a dicho maestro, una motivación como la que puedo darle podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla. Y Naruto estaba a favor de eso. Pero no frente a Maki. Eso fue solo insensible. También era extraño tener sexo con alguien frente a otra persona con la que ya había tenido sexo. Le habría dicho a Mako que se detuviera, pero una parte enorme y dominante de él simplemente no quería hacerlo en lo más mínimo y esa era la razón. Parte de su mente en control. El lado que quería detenerla, o al menos posponerla, era su lado lógico, y ese lado había sido pegado con cinta adhesiva y amarrado en una esquina en algún lugar desde que decidió que sería una buena idea hacerlo. Luchar contra Suigetsu Ozuki en el océano hace unos días. Nadie lo había liberado para que reasumiera sus responsabilidades de moderar sus acciones todavía, de ahí que se lanzara de cabeza a una batalla geográficamente deformada con Tobi solo una noche antes. Entonces el Naruto, sentado en esa cama, comenzando a ver la bonita piel de porcelana de Mako asomando por debajo de su ropa, estaba simplemente out con eso. Oh, y ella nunca usa vendas en el pecho o sostén, maricón. Antes de que Mako pudiera abrir su camisa, estaba dada la vista de Naruto desapareciendo ante sus ojos en una bocanada de humo. ¿Lo rompí? Maki se dio la vuelta solo para no encontrar señales del verdadero comandante de Root, Kiyomitsu-san. ¿A dónde fue Naruto-senpai? XXX. Mientras tanto, el monte. Yobuku maricón. Naruto había sentido la atracción en su mente una fracción de segundo antes de que su cuerpo fuera lanzado a través del tiempo y el espacio para ser depositado en la tierra en el lugar de su entrenamiento intensivo más reciente. Por lo general, no le importaría siendo convocado en reversa, pero justo en este momento no lo sentía de ninguna manera, forma o forma. No. Naruto se quejó mientras permanecía sentado en el suelo.
Extendiendo una mano, agarró a Fukasaku, que era el sapo más cercano a él en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿No podrías haber esperado como 30 minutos o una hora o algo así? Ser golpeado en la cabeza con un bastón de gran tamaño puso fin a eso. Sin embargo, bien. Estoy bien ahora. De las miradas de tus pantalones no te ves bien. Naruto miró su problema de crecimiento y cruzó las piernas antes de darse cuenta de quién había sacado ese punto. ¿Ero Kyofu? ¿También te llamaron aquí? Sí. Jiraiya dijo con una pequeña sonrisa en su cara. ¿Cómo está el chico de Homefront? ¿Tienes algo bueno para llevar a las tropas cuando nos envíen de regreso? Acabo de matar al tipo enmascarado que se hacía llamar Madara. Eso es bueno. Diablos, eso es genial. El creador de toda esta locura finalmente estaba abajo y fuera. Y con él limpiando la raíz de todos los ataques guerrilleros que ocurrieron detrás de las líneas en el frente noreste, era solo cuestión de tiempo hasta que ese frente de batalla se resolviera. 2 de las 8 aldeas menores que se habían unido para luchar en esa parte de las naciones elementales ya se habían rendido a Kuno, que no estaba jugando cuando se trataba de limpiar el campo. Agregado con eso, y el hecho de que Jiraiya no podía esperar decir que había matado a Kabuto y le había impedido reanimar probablemente a la persona más poderosa que jamás haya vivido y apoderarse de su cuerpo, sí, las cosas iban muy bien. Atacó Konoha con un grupo de esos tipos de plantas con los que nos encontramos en el noreste. Naruto continuó explicando lo que estaba pasando recientemente desde casa, todo un ejército de ellos. Eso no es tan bueno. Jiraiya dijo, visiblemente desinflado de su anterior subidón emocional. ¿Cuántos? No lo sé. Naruto informó, poniéndome más serio que nunca. Fui convocado por Amako y salté directamente a la pelea con el tipo enmascarado. Solo pude ver un poco la aldea antes de que las cosas realmente se pusieran en marcha, pero las defensas estaban funcionando. Tan malo como la invasión Otosuna, creo. Bueno, las cosas podrían haber sido peores si nada más. Jiraiya tiró a Naruto para que se pusiera de pie y lo abrazó con un solo brazo. Buen trabajo, mocoso. Muy bien, ahora definitivamente estoy seguro de lo que estoy haciendo. Con eso se hizo a un lado y mostró un sapo, de color negro y naranja con un torso extraño que parecía tener anillos de metal alrededor. ¿Conoce a Gerotora? Naruto solo miró al sapo y saludó con la mano. Sap. ¿Cómo es que nunca he conocido tú? Porque no quería conocerte. Gerotora dijo sin rodeos. No quería que averiguaras cuál era mi trabajo y que clamaras por darte mis secretos. No importa lo que pienses, no es tuyo el que dices qué hacer con eso. A cambio, Naruto le dio su mejor mirada entrenada por Road durante medio minuto completo antes de volverse hacia Jiraiya. Bien. ¿Quién diablos es este? ¿Por qué eres pequeño? Es una forma de darles una primera impresión a los dos. Bravo, Jiraiya pensó en él mismo antes de lanzarse a su explicación. La mejor manera era sacar todo al aire libre, al frente y al centro. Gerotora posee la llave de tu sello. ¿Qué dices ahora? Eso claramente llamó la atención de Naruto. Bueno, porque Jiraiya no quería tener que repetirse. ¿Me escuchaste? Cuando Minato creó la fórmula general para el Akefuin en tu estómago, dejó la clave del jutsu con Gerotora y me confió como la única persona que podía abrir o ver eso. Bueno, ahora es tu turno de tenerlo. ¿Por qué ahora? Por favor. Como si yo estuviera más calificado para tenerlo que tú en este momento. Jiraiya dijo rodando los ojos. Honestamente, si ella hubiera sido un ninja y si no hubiera sido tan desagradable, la llave se la habría dado a tu sirvienta hace mucho tiempo. Estoy bastante seguro de que si no pudiera lograr que Tsunade la desvíe con los proyectos de defensa de la aldea, ella habría realizado ingeniería inversa con una clave propia antes de que pasara demasiado tiempo. Más. El cerebro de Naruto, al escuchar que Gerotora era el que le había dado a Jiraiya el secreto para enredar con el sello, comenzó a retroceder en el tiempo. Espera, así que cuando yo estaba actuando todo enojado cuando me llevaste a Tsuki no Kuni para entrenar y joder con el sello, este tipo estaba allí. Siempre he estado allí hasta cierto punto. Gerotora gruñó, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando Naruto miró a Jiraiya en busca de una traducción, Gerotora sacó la lengua para abofetear a Naruto para llamar su atención de nuevo. Un sapo pergamino protege los secretos inscritos en ellos al residir en el vientre de quien quiera que tenga un contrato. Así que técnicamente estuve allí incluso si nunca estaba afuera. Así que Jiraiya salió con un sapo en su estómago durante años y años. Y a Gerotora no parecía importarle demasiado ese hecho. Naruto estaba completamente dispuesto a dejar que la palabrería y la actitud de mal humor se desvanecieran. Si tuvieras una existencia miserable como esa,
Tenía todo el derecho a estar de mal humor, eso es, realmente duro. ¿Qué vas a hacer? Y no parecía importarle. Por lo tanto, se podría agregar otra muesca a lo asombrosos que eran los sapos. O eso o una cosa más podría agregarse a lo extraño que fueron. Así que ahora es mi turno. Esa es la idea, chico. Lo necesitas para tener el control total sobre el Kyuubi. Ante ese pensamiento, Naruto hizo una pausa. ¿Eso fue algo bueno? Por supuesto que lo fue. Pero como con todas las cosas buenas, probablemente hubo un precio que pagar, o algo extremadamente peligroso, sobre todo el concepto de tener el control total de las habilidades de Subihu. Así que solo podía imaginar lo que haría falta. ¿Qué tengo que hacer? Naruto preguntó. Para tener el control, tengo que vencerlo en un pelea, ¿verdad? Básicamente. Jiraiya admitió. Será una batalla de voluntades. Gana y obtienes el control. Pierde y el Kyuubi se libera, mueres, y es una lástima para cualquiera o cualquier cosa a tu alrededor cuando lo haga. Porque probablemente no va a sobrevivir tampoco. Un comentario golpeó a Naruto en la parte posterior de su cabeza en ese momento. No tenemos que tener nuestra batalla final ahora, Naruto. Mataste al hombre enmascarado Madara. Lo has hecho bien hasta ahora. Quiero arriesgarme a morir antes. ¿Has terminado tu negocio? ¿Qué asunto? Poniendo fin a esta guerra tuya. Espera, ¿un Biju realmente se preocupa por ese tipo de cosas? Naruto pensó que el Kyuubi habría estado mordiendo el bocado para que él siguiera adelante y abriera hasta las puertas para que pudieran arreglar todo esto de una vez por todas, como siempre dijeron que lo harían. En lugar de arriesgarse en la lucha total por la libertad, el Kyuubi quería esperar y ver todo se asentó, arriesgándose al doloroso proceso de muerte y reaparición que ocurriría si Naruto moría, o peor aún, ser capturado si Naruto era derrotado y todas sus contramedidas para evitar la extracción fallaban. Te voy a derrotar y romper libre. Dijo Kyuubi con confianza. Naruto solo podía ver la sonrisa dentuda del gran zorro dentro de él, pero antes de hacerlo, me gustaría ver el final de este viaje en el que he estado contigo desde el primer día. He estado esperando la mayor parte del siglo ya por mi libertad. Puedo esperar un poco más para devorarte y tomarlo. Kyuubi-yo. Kurama. ¿Qué? Si voy a pelear contigo hasta el final, al menos quiero que sepas el verdadero nombre del que acabó con tu vida. Mi nombre es Kurama. Con esa breve conversación mental completa, Naruto sonrió y miró a Jiraiya y a los sapos reunidos alrededor de ellos. ¿Hay alguna manera de que podamos posponer todo eso hasta que termine la guerra? Me refiero a que yo use la llave. Jiraiya solo miró a Naruto con extrañeza. ¿Por qué? Porque hasta que terminemos con Pain y terminemos esta guerra, no quiero hacer algo así. Dijo Naruto, sus ojos cerrándose en contemplación. Al menos quiero atar todos mis cabos sueltos antes de dejar que Kurama hazme una oportunidad real de una vez por todas. ¿Qué es un Kurama? El verdadero nombre del Kyuubi. Imagínate. Fukasaku, Shima y Gerotora miraron a Naruto en estado de shock, los dos primeros con bastante preocupación. Naruto-chan, la última vez que luché contra ellos, Fukasaku dijo con un gran toque de preocupación, esos 6 caminos y él te destrozaron un poco. Y sé que aprendiste el modo sabio y lo llevaste más lejos de lo que jamás hubiéramos soñado, pero... estará bien. Jiraiya dijo, voz lleno de confianza, lo dijiste tú mismo. La última vez que no conocía el modo sabio. Estaba usando esa tonta técnica suya de disparador para forzar el control sobre el chakra del Kyuubi para un impulso. Si estaban repartiendo nombres ocultos, estaban probablemente en términos suficientemente buenos, y la solución para reunir el chakra Senjutsu decía mucho de si estaban o no en la misma página. Él es más fuerte en el modo sabio y es capaz de mantener la cabeza sin destruir su esqueleto estructura. Gerotora saltó entre los dos humanos y miró a los dos. Jiraiya, ¿estás diciendo que el chico es más fuerte que tú? Es más fuerte que yo. El sabio sapo original afirmó. Y el secreto del jutsu de Nagato ya no es exactamente un secreto. 6 cuerpos separados, pero el real no está entre ellos. Los controla desde otros lugares de alguna manera. Fe. Gerotora escupió, estaré esperando a que se dé cuenta entonces. Si Jiraiya no pudo ganar en su mejor momento, no veo cómo el niño puede. Puede que sea joven, pero no es un niño. Jiraiya dijo. Además, no puedo obligarlo a tomar la llave, incluso si es suya. Con una sonrisa formándose en su rostro, frotó la cabeza de Naruto. Bueno, de eso se trataba todo esto. Palo de golf. Y depende de ti. Naruto no tuvo que pensarlo 2 veces, guárdalo. Quiero hacer algo después de que termine la guerra.
Sintió a Kurama aplastando sus colas contra los barrotes de la jaula dentro del sello ante la pura arrogancia del declaración. Ga. Apestas. Te reto a que digas eso frente a alguien que realmente te pegaría porque no puedo. Jiraiya se quedó mirando a Naruto durante varios segundos. Niño, eso fue lo más engreído que te he escuchado decir en voz alta. Y me has dado algunas chucherías en el pasado. Se pasó una mano por el cabello antes de tomarse la barbilla. Una parte de mí está orgullosa de ti, porque eso suena como algo que yo diría. Otra parte de mí quiere golpearte, pero la otra parte no quiere comenzar una pelea ahora mismo, mientras yo todavía estoy al mando del frente noreste. Tengo una guerra que terminar allí. Así que te veré en casa cuando todo esto termine, ¿no? En algún momento u otro. No te preocupes por yo. Preocúpate por ti y por el pueblo. Con eso, los dos invocadores de sapos fueron enviados de regreso a sus respectivos lugares de origen mediante la cancelación de la invocación inversa. XXX, Konohagakure no Sato, casa de Naruto, en una bocanada de humo Naruto reapareció en su cama luego de la reunión informal con Jiraiya y los sapos, solo que ahora no había Makio Amako en las cercanías. Así que no habría posibilidad de continuar donde lo había dejado antes de estar convocado. Desafortunadamente, el sexo después de la victoria no sería en su futuro inmediato. Simplemente no estaba en las cartas en esta ocasión. Maldición. XXX. A Megakure no Sato, Torre de Pain, Konan caminó hasta la cornisa del piso superior para párate junto al camino de Deva y domina el pueblo y el lago que lo rodeaba. Ambos guardaron silencio, ya que Konan le había informado desde hacía mucho tiempo a su regreso que Naruto Uzumaki había matado a su benefactor Madara Uchiha. Entonces ellos fueron finalmente libres de todas las ataduras a la visión bastarda de Akatsuki en la que todo se convirtió. Fueron los últimos miembros en pie. Solo los dos de ellos. De la forma en que siempre había estado destinado a ser. Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Idan, Kakuzu. Todos muertos. Solo Zetsu quedó aparte de ellos dos. Pero eso no fue un problema por el momento. Tampoco el hecho de que Kusagakure estuviera a un paso de caer ante el ataque de Konoha. Con la caída de Kusa, el camino sería ancho abierto a Megakure, y la guerra tocaría sus tierras. Pero la guerra ya había tocado sus tierras. El maldito Tsuchikage oportunista. Pensó que podría llevarse a Ame mientras luchaban en su batalla hacia el norte con Konoha en el tierras salvajes de las tierras controladas por Kusa. Desde la torre, podían ver a lo largo y ancho, y en la distancia, en el horizonte, podían ver los campamentos punteados del enemigo. Se burlaban, amenazaban y la aldea estaba cerrada. Nada fue cruzar el lago hasta el pueblo en el medio, sin importar el costo. Pero en lo que a Nagato se refería, el enemigo no iba a llegar tan lejos. A menos que el propio Tsuchikage hubiera bajado para pelear esta batalla, no había nada, tenían algo que podía impedirle provocar la ira de Dios sobre ellos. Pensaron que su campamento estaba a una distancia segura de Ame, donde podían observar la aldea sin arriesgarse a ponerse en peligro, cerca de numerosas incursiones del enemigo antes de que estuvieran listos para hacer su ataque. El camino de las ánimas ya está en camino al lugar de la batalla, casi en posición. El camino de Eva le dijo a Konan, a pesar de que el propio Nagato estaba en la habitación contigua. Ella supo por qué lo hizo. Amaba a Yaiko, y él sintió que hablar a través de su cuerpo le daba algo de consuelo. ¿Quieres que te acompañe en tus caminos y me una a la batalla? Konan preguntó diligentemente. No necesitaba consolarla. El único consuelo que necesitaba era saber que Ame estaba sana y salva. Luchar por ello le daría la paz que él quería que sintiera. No. Konan, puedo destruir todo un pueblo escondido lleno de ninjas por mi cuenta. Puedo aniquilar un campamento. Quiero que te quedes aquí en el pueblo conmigo. Mientras uso mi chakra para luchar, informe a todos los ciudadanos que vayan a algún lugar donde puedan ver el campamento Iwa. Los ojos del camino de Eva no dejaron la dirección del campamento enemigo, en caso de que alguien haya olvidado cuán completo es mi poder, quiero que lo vean. Para restaurar su fe en Dios. Cualquier pérdida de la moral de la aldea, debido al curso de la guerra, tendría que ser restaurada con una fuerte demostración y una mínima pérdida de vidas. Esto era algo que podía hacer fácilmente para asegurarse de que sus seguidores no perdieran la fe en sus ideales. Necesitaba que la gente detrás de él cambiara el mundo. Este sería su tiempo en el sol en lugar de en las nubes y la lluvia. Konan asintió con la cabeza y observó el sol asomarse a través de las nubes que siempre parecían estar sobre Amegakure, aunque solo fuera por unos segundos, antes de que el camino de Eva se desvaneciera en una bocanada de humo, la forma en que ella había reaparecido en la torre a través del camino de Anima.
convocando la noche anterior. Incluso con los números en su contra, si el enemigo no entendía el secreto detrás de los 6 caminos de Pain momentos antes, campamento Iwagakure, 10 millas fuera de Amegakure, cuando el mundo entró en una guerra a gran escala, Sandaime Tsuchikage Onoki no sintió la necesidad de tomar partido en el conflicto que se avecinaba. No importa quién ganó en estas pequeñas cadenas de alianzas, siempre habría al menos un perdedor, incluso entre los ganadores. Los más poderosos al final de estas guerras, sin importar el papel que asumieron en el esfuerzo general, fueron los verdaderos ganadores. ¿Por qué Iwagakure no intentaría precipitarse y recoger los restos del esfuerzo? Los ninjas de Konoha que luchan contra la campaña de Kusagakure estarían agotados incluso si pudieran volver a movilizarse y llegar a Sunagakure en el momento en que Ame fuera conquistada. La forma en que las cosas se sacudieron, Iwa podría destruir Ame y Suna de un solo golpe y reescriben los mapas de los países en los que se encuentran estas aldeas. Este fue el momento por el que Iwa había librado guerras enteras en el pasado, el tipo de cosas por las que incluso había comenzado la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Porque, y había caído en sus regazos sin tener que lidiar con campañas largas y sangrientas para ponerlos justo a la puerta del enemigo. Esta era una aldea menor, con lo mejor de ellos en el campo, muriendo en el desierto asesino de territorio controlado por Kusa, tratando en vano de mantener ese pueblo condenado. Una división de fuerza de ataque rápido de 1000, comparativamente pequeña a las fuerzas armadas convencionales que normalmente serían 3 veces más grandes al menos para llevar a cabo cualquier tipo de ataque a gran escala. En un importante pueblo escondido. Ningún pueblo menor podría detener a ninguno de los 5 grandes si uno de ellos estuviera realmente motivado para derribarlo a toda costa. Esta era una aldea menor debilitada golpeada por el esfuerzo de guerra que se había infiltrado y parcialmente destruido casi un año antes por el Jinchuuriki de Konoha, Jiraiya, y una unidad desconocida que de alguna manera había llegado a los límites de la parte central principal de la aldea de la isla. En este momento, el plan era bastante rudimentario. Eso se redujo básicamente a formar un puente ancho con especialistas en Earth Release a través del lago, justo debajo de la superficie del agua para disfrazarlo, pero permitirles usarlo para moverse a través del agua y usar la tierra movida para defender y luchar contra los ataques a distancia que vendrían del centro de la aldea. Era más complicado que eso, pero esto era a lo que se reducía. La tierra del campamento les resultó fácil de defender. Era estéril y abierto de par en par para empezar, capaz de permitir que la gente vea a lo largo y ancho en cualquier dirección. Un jutsu de tierra rudimentario fue todo lo que se necesitó para hacer una fortaleza fortificada. Entonces, cuando los centinelas vieron una figura solitaria caminando por los terrenos, todo el campamento se levantó en armas. Los ninjas sensores no podían sentir a nadie más alrededor. Solo una firma. Pero era absolutamente gigantesco, empequeñeciendo a la mayoría de la fuerza de ataque invasora por sí solo. Eso es todo. Dijo uno de los shinobi Iwa vestidos de rojo, esperando la orden de ataque. Este es el tipo, ¿no? El que se llamaba Dios. Escuché que destruyó a Suna con un jutsu para comenzar la guerra. De ninguna manera. Tenía que haber un truco. Alguien tan fuerte no puede existir. La gente no se vuelve tan fuerte. Esas son solo historias. A medida que la figura se acercaba y se volvía más fácil de ver, todos se preparaban. Un anciano con el pelo desgreñado teñido de naranja y una cicatriz en forma de X en la barbilla, los ojos cerrados y vestido con una túnica negra con nubes rojas. ¿Es eso Danzo Shimura? No puede ser. Desapareció hace meses. Era Danzo, o solía serlo. Ahora era solo el camino animal de Nagato. A través de Animal Path, Nagato habló a los enemigos acumulados. Ustedes pueblos escondidos afirman que aprecian la paz, pero cada tramo de paz que se ha negociado en las naciones elementales no ha sido más que una máscara. Una máscara para pueblos como el tuyo para construir secretamente su fuerza, idear formas nuevas y más peligrosas de luchar, nuevas estrategias para usar contra las otras aldeas o cualquier otro enemigo que veas como tu próxima amenaza. Todo en previsión de la próxima excusa para comenzar otra guerra. Saliendo a la cabeza de la fuerza, un ninja Iwa alto, musculoso y barbudo que llevaba un gran parecido con el Tsuchikage se mantuvo firme con los brazos cruzados. Los murmullos del nombre del hombre, comandante Kitsuchi, resonaron a través del shinobi y la kunoichi reunidos. ¿Entonces eres el líder de Amegakure? Kitsuchi dijo, no dispuesto a bajar la guardia contra este hombre por un segundo. ¿Quién te crees que eres, pensando que puedes luchar contra 1000 shinobi sin ayuda? ¿Un Kage? No. El camino animal dijo, abriendo sus ojos para revelar al Rinnegan, Dios. Kuchi-io no Jutsu, Jutsu convocando.
Una gran bocanada de humo cubrió la vista de todos antes de que 3 titánicos 100 pies anaranjados y negros con grandes perforaciones en el cuerpo salieran en estampida, arrastrándose por el suelo a un ritmo deslumbrante, directamente sobre la tierra. Murallas construidas para proteger el campamento y directamente para masacrar a todos los ninjas Iwa que rodaron. De la misma bocanada de humo, un pájaro grande y feo con 3 patas y un pico en forma de taladro voló en el aire sobre el campamento, sosteniendo el animal Pat en su espalda para inspeccionar todo desde arriba. Esto va a ser fácil. El animal Pat se comentó a sí mismo. Desde el cielo estaba claro que la carnicería que habían creado los 100 pies había sido rápida. Las pérdidas se estaban acumulando, ya no tendré que correr el riesgo de usar el Shinra Tensei a gran escala para destruir a estos tontos. Iwa se había agrupado. Querían formarse de esa manera para poder defenderse en masa de lo que Nagato quisiera. Prueba desde el principio. No esperaban una convocatoria masiva de monstruos. Ni siquiera había usado un sello manual y había convocado a 4 criaturas a la vez. 4 criaturas que podían ver de todos modos. Esto no va a ser tan fácil, bastardo. Kitsuchi gritó enojado. Formen sus escuadrones. Los 100 pies son demasiado rápidos para perseguirlos. Esperen a que se acerquen y contrarresten. Acérquelos decentemente y puedo matarlos a todos en un solo movimiento. Con su técnica en solitario más fuerte. El Iwa inspirado, las tropas hicieron todo lo posible, tratando de golpear a los 100 pies con lo que pudieron sin intentar que se acercaran lo suficiente para matarlos. Ya habían perdido casi 200 en los primeros momentos de la batalla. Proyectiles con etiquetas explosivas, el ninjutsu de rango que tenían en su repertorio, cualquier cosa que tuvieran bajo la manga y que pensaran que haría una diferencia para lastimar a los monstruos, o al menos moverlos a la posición apropiada. Aunque eran bastardos rápidos, moviéndose rápidamente por el campamento para ocultar sus propios movimientos. Pero antes de que pudieran realmente comenzar a encajonarlos para que Kitsuchi los apuntara, decenas se redujeron en cuestión de segundos, justo desde el medio de sus agrupaciones. El aire brillaba y un camaleón gigante con ojos de Rinnegan y cola de serpiente apareció de repente, el autor del sangriento ataque. Mátalo. Saltando para atacar, fueron sorprendidos por completo inconscientes cuando el camaleón abrió la boca para revelar dentro del camino Asura mecanizado y musculoso sin su capa, dejando al descubierto sus 6 brazos. Cada mano se había desprendido de los brazos en la muñeca, solo colgando de una cubierta de docenas de misiles con forma de espinas que disparaban a los enemigos que habían elegido ataque antes de descubrir el mortal camino Asura oculto dentro del camaleón. Todos los demás que pudieron reaccionar al ataque lo hicieron de la manera más razonable posible. Toton. Doryueki, Eart Release. Eart Style Wall. La matanza no fue tan horrible como podría haber sido. Pero los que sobrevivieron detrás de los muros elevados aún vieron, sintieron y escucharon el impacto de las explosiones. Algunas de las paredes no fueron creadas por ninjas lo suficientemente fuertes como para sostenerse, colapsando detrás la fuerza de los misiles que explotaron demasiado cerca. La sangre y las partes del cuerpo pasaron volando por los ojos de muchos. Y luego estaban aquellos que vieron el rostro horriblemente sonriente del sin emociones Asura Pat, más máquina que hombre, antes de que los cortara con una hoja de sierra sobresaliendo de su torso, o aplastando sus cuerpos con el poder crudo de su taijutsu. En el pájaro de pico perforado en el cielo, el camino animal se había unido a través de sus habilidades de jutsu de invocación por el camino Naraka y el camino Preta, para que, si fuera necesario, Animal Pat pudiera convocar a cualquier otro Pat herido de regreso al pájaro para que lo curaran las habilidades de Naraka, y las habilidades de Preta pudieran defender este centro de despacho móvil con las suyas propias. Kitsuchi no sabía qué hacer de esta batalla. Casi la mitad de las personas que había traído para atacar a Megakure ya habían sido muertas o heridas. Observó con odio cómo 2 senderos más caían del cielo después de ser convocados al campo de batalla por el sendero animal, el camino de Deva y el camino humano. A pesar de la altura desde la que cayeron, su aterrizaje fue amortiguado de manera segura de alguna manera, dejándolos completamente ilesos. El camino Deva miró el ceño enfurecido de Kitsuchi sin parpadear. ¿Estás enojado? Alguien como usted ha experimentado la guerra, eso está claro. Como hijo del Tsuchikage es obvio, probablemente eres un ninja condecorado de la última guerra. Pero, siendo también el hijo de Tsuchikage, probablemente nunca hayas sentido el verdadero dolor que la guerra puede causar. Deberías agradecerme. ¿Agradeciéndote? La voz de Kitsuchi tenía un tono peligroso. ¿Acabas de decir que debería darte las gracias? Sí. El camino humano de pelo largo respondió.
Después de experimentar solo un poco de mi dolor, debería poder entenderme un poco mejor. Estar agradecidos. La mayoría de la gente común como tú nunca se acercó tanto a comprender la voluntad de Dios. ¿Qué tan arrogante podría ser una persona? Pero este era el ninja más peligroso de todo el mundo y necesitaba ser asesinado, a toda costa. Kitsuchi construyó internamente su chakra y golpeó sus manos contra el suelo, haciendo que temblara como si un terremoto golpeara el área. Toton. Daichi Doukaku, Earth Release. Great Movie de Hardcore. Los senderos humanos y Deva no se movieron cuando el área inmediata en la que él y Kitsuchi se encontraban se encontró depositada debajo como si fuera una plataforma de ascensor masiva, enviándola a 200 pies por debajo del resto del campo de batalla. Terreno. Esto no fue una trampa. Kitsuchi solo quería separar los caminos entre sí. Si podía matar a 2 de sus atacantes él mismo para ayudar al resto a subir, ellos tenían la oportunidad de ganar. Pero la batalla subsiguiente solo pondría más en riesgo si luchó contra ellos arriba. Solo espera, Kitsuchi pensó para sí mismo con una sonrisa sombría en su rostro, voy a igualar las probabilidades un poco pronto. Tomar a Megakure era la orden del Tsuchikage, y cada ninja Iwagakure seguía sus órdenes directas de principio a fin, aunque eso signifique la muerte. Clanes enteros habían sido diezmados en el pasado debido a esto. ¿Qué crees que va a lograr con esto? El camino Deva dijo, no importa cómo intentes luchar yo. El resultado de esta batalla se decidió en el momento en que pisaste mis tierras. Desde debajo de la manga de la capa del camino humano, una hoja negra parecía surgir de debajo de la piel del brazo para enfatizar, todo lo que puedes hacer es morir. Bueno, siempre puedo llevarte conmigo, hijos de puta. 3 sellos de mano y Kitsuchi golpeó sus palmas contra el suelo de nuevo. Toton. Sando no Jutsu, lanzamiento de tierra. Jutsu de tierra montañosa. Desde el fondo del pozo, el suelo doblado en 2 formaciones rocosas masivas de cuarto de esfera que aplastaron a Kitsuchi y los 2 senderos sin espacio para evitar el jutsu. La sonrisa resignada de Kitsuchi duró hasta que justo antes de que los hubiera aplastado, el humano y el Deva los caminos se desvanecieron en bocanadas de humo. ¡No! Kitsuchi canceló el uso de sacrificio de su jutsu, sacándolos del suelo y colocándolos contra las paredes antes de que pudieran cerrarse sobre él, pero aún así se detuvo un poco, girando su cuerpo y presionándolo torpemente, cara y espalda, contra las paredes. Tu bastardo. Gruñó para sí mismo, ya que a pesar de evitar el aplastamiento, todavía estaba atrapado allí con fuerza. ¿Eso fue una convocatoria? ¿Invocando humanos? Eso fue injusto. Era imposible. Arriba todavía podía oír los sonidos de la batalla, aunque los sonidos de la lucha se volvieron más y más silenciosos. Cada vez menos explosiones, menos sonidos de órdenes, sugerencias y advertencias gritadas. Cuando se detuvo por lo que podía oír, Kitsuchi cerró los ojos con fuerza por el dolor. El silencio era inquietante. La batalla había durado 20 minutos como máximo. Kitsuchi dejó escapar un grito de angustia ya que ni siquiera podía moverse para hacer sellos de mano para intentar escapar. El alcance de su jutsu era demasiado grande para que él siquiera comenzara a mover la más mínima parte con su propia fuerza. Cuando usaste tu jutsu más fuerte en un intento suicida para destruir al enemigo y fallaste, no podía esperar volver a la pelea. Pero apenas podía mover un músculo. Escuchó el eco de la voz del camino Deva llegar a él y se volvió loco tratando de liberarse de alguna manera, solo para alcanzarlo. Sería una pena matarte tan pronto después de mostrarte finalmente un poco de mi dolor. Así que te daré tiempo para que reflexiones sobre lo que acabas de experimentar. Sin embargo, tenga la seguridad de que todavía va a morir. Uramiyame, Grudge Rain. La fuerte lluvia creó por el jutsu gradualmente llenaría el espacio en el que estaba atrapado Kitsuchi. Para cuando llegara a sus tobillos, comenzaría a drenar su chakra, haciendo casi imposible escapar, ya que continuaría subiendo hasta que muriera de agotamiento de chakra, o ahogado. Eso le daría mucho tiempo para pensar en el dolor que sintió al perder 1000 almas en cuestión de media hora. XXX desde Amegakure, todo el pueblo se dirigió a los tejados de los rascacielos para ver el rápido aniquilación del enemigo a sus proverbiales puertas. Encima de ellos en el cielo con una vista aún mejor de la pelea, Conan no apartó la vista del campamento base por un momento. La guerra que llegaba a Ame no había sido tan real desde los días la última gran guerra había terminado. La guerra civil, tan mortal como podría haber sido potencialmente, no habría resultado en la destrucción de Ame si Akatsuki ganó. Anzo lo hizo.
Esta había sido la primera señal de que la espada estaba puesta en la garganta de Ame. Desde la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y aunque Nagato los había aplastado con bastante facilidad, sin siquiera tener que usar su chakra para ningún jutsu peligroso y prohibido, tenía una sensación de pavor en la boca del estómago. En el intento de Nagato de hacer que el mundo sintiera su dolor, estaba eligiendo morder más de lo que podía masticar. ¿Podría hacer esto cada vez que llegara una fuerza de ataque? ¿Qué tipo de guerra sería esa para ellos? Había perdido de vista lo que se suponía que debía hacer el plan original, ser el conjunto original de objetivos que se suponía que perseguían para hacer que el mundo realmente entendiera la inutilidad de la lucha. Sin embargo, cuanto más luchaba y causaba este tipo de destrucción al resto del mundo, más parecía que Nagato le gustaba infligir ese tipo de devastación. Era como si disfrutara sometiendo a los habitantes de las aldeas ninja más fuertes al completo sentimiento de impotencia y debilidad que habían sentido décadas antes. El sentido de logro exudaba después de destruir a Sunagakure no había sido como el que tenía después de derrotar a Jiraiya o matar a Anzo. La opinión de que había hecho lo que tenía que hacer. Ese ya no parecía ser el caso. Su camino fue el camino correcto y su camino era herir a quien creyera conveniente para dirigir su ira hacia. Este dios se había convertido en uno de venganza. XXX, días después, tierras de Kusagakure, después de la fuga a través del puente Tenchi que había permitido que las fuerzas de Konohagakure colapsaran las defensas de la Federación Ninja Continental, Kusagakure y sus numerosos aliados de pequeñas aldeas hicieron todo lo posible para intentar recrear otra posición defensiva para detenerlos y contenerlos. El CNF descubrió rápidamente que no había posición a tomar que era tan buena como el río en la frontera en la que inicialmente habían podido mantener a Konoha, y se encontraron tropezando con sus propios pies, tratando de retroceder lo suficientemente rápido como para tomar una posición defensiva. Mancha. Las siguientes 2 semanas encontraron a Konoha atravesando el terreno salvaje del campo, enviando al tambaleante CNF cada vez más cerca del punto de la corona de Kusagakure. El combate brutal constante fue el nombre del juego desde entonces. Fuera. Dormir por más de 2 o 3 horas era raro. El shinobi tuvo que seguir moviéndose hasta que quedó claro que el empuje de Konoha se había estancado, pero eso nunca pareció suceder. Algunos de ellos casi deseaban que el CNF consiguieron su mierda, volvieron a estar juntos y lograron defenderse para que pudieran dar un paso atrás y tomar aliento. Se estaban quedando sin pastillas de soldado, por el amor de Dios. Uno de estos momentos de inactividad para algunos fue el momento de estar atentos a los demás, para vigilar a sus camaradas cansados antes de que se cambiaran las posiciones y descansarían antes de que continuara el empujón. La línea nunca podía dejar de moverse. Había que mantener el impulso. Mierda. Tayuya dijo, maldiciendo las mellas tenía en su fiel flauta demoníaca después de un prolongado combate en la jungla, odio las peleas a corta distancia. ¿No puede haber terminado esto ahora? Nadie tiene permiso desde que Uzumaki derribó la fortaleza detrás del puente. Tendido en el suelo, Zeka, usando su gabardina como una almohada improvisada, Anko descansó sus ojos, todavía tratando de mantenerse alerta a su entorno, claro. Esto puede terminar. Solo teletransportanos a Kusa para que podamos saquear el lugar de adentro hacia afuera y eso terminará eso. Dejando a un lado el comentario inteligente, Tayuya entendió el punto de su mentor. Sin embargo, ella todavía la engañó, pero Anko no podía verlo, así que el gesto se perdió en ella. ¿Sabes a qué me refiero? Pero creo que los ninjas Ame son los que quieren quedarse peleando más que cualquiera de los otros. ¿Lo ves también, Anko dijo, entreabriendo un ojo castaño sin pupilas para mirar al Exoto ninja. Sí, incluso los de Kusa no parecen quererlo tanto. Son los que son los primero en realizar un retiro. Las batallas eran casi formulistas en este punto. Los dos bandos se encontrarían en focos a través del campo y en las selvas y lucharían hasta que el CNF se encontraron superados y huiría, poniendo trampas e incendios para cubrir su retirada. Sentado cerca estaba el comandante de la división Yamato, quien se encontró casi encabezando el avance con su habilidad Mokuton. Una habilidad invaluable en el tipo de entorno en el que se encontraron peleando. Podía escuchar la conversación entre dos de sus Tokubetsu Jounin, Anko y Tayuya, y decidió sonar entre nueces para que las disfrute en su tiempo libre. Recuerda, el líder de Amegakure forzó a las aldeas menores del continente a unirse a ellas o correr el mismo destino que Sunagakure. Para empezar, a estos lugares tampoco les gustaban mucho las aldeas más grandes. Dales algunas patadas en los dientes y no saber cuál sería el peor destino. Anko comentó, ellos solo quieren ir a casa y proteger a los suyos ahora.
No puedo decir que realmente los culpe. Comandante Yamato. Izumo Kamizuki, Chunin de Konoha desde hace mucho tiempo, se lanzó al resto temporal posición en la jungla que Yamato había estado tomando con algunos otros shinobi en su escuadrón directo. Señor, yo no. Quiero decir, tengo que decirle. Cálmate y escúpelo. Yamato dijo. ¿Qué pasa? Nada. Izumo recuperó la compostura para transmitir su mensaje. Kusa, aceptaron los términos establecidos para la rendición. Ame está recortando sus pérdidas y se dirige a la frontera ahora mismo para prepararse para el traslado a su aldea. Fue una gran noticia. Incluso si las otras dos pequeñas aldeas que habían caído con Kusa y Ame en la guerra seguían luchando, no habría mucho que pudieran hacer para detenerlos. Oshigakure no era una fuerza tan fuerte, incluso con sus ninjas con un chakra extraño. Takigakure ya se rindió no hace mucho, dejando el frente occidental abierto en su mayor parte. Casi era demasiado bueno para ser verdad. Tal vez ahora podrían sacar a algunas personas de la línea y enviarlas de regreso a Konoha para descansar y restaurar partes de la aldea que habían sido destruidas durante el ataque de los hombres de la planta y el hombre enmascarado que se hacía pasar por Madara Uchiha. Esta guerra casi había terminado. Joder, ¿sí? Tayuya exclamó, lanzando sus manos al aire. ¿Puedo finalmente irme a casa? ¿Por un hechizo? Esta mierda de guerra es para los pájaros. Realmente no. Yamato dijo, levantándose de donde estaba sentado, la parte más importante aún está por llegar. Ahora tenemos que darle la vuelta a Ame y prepararnos para el final de todo esto. También tenemos enviar tropas de avanzada hacia el noroeste para vigilar a Iwa y asegurarse de que no hagan ningún movimiento de barrido antes de que se aclare el polvo. Ante eso, Izumo se aclaró la garganta para llamar la atención sobre eso. Iwa ya lo intentó, en Ame. Ellos íbamos a intentar tomar a Ame y fluir para tomar a Kusa de una sola vez antes de que ninguno de nosotros supiera lo que había sucedido. Aparentemente, es por eso que Kusa se rindió ahora, de modo que si sucedía, al menos Konoha los cubría. De algún modo. ¿Entonces la guerra realmente terminó? Preguntó uno de los otros shinobi cercanos. Izumo negó con la cabeza, no ganaron. Ame destruyó la división que se les envió. El rostro de Tayuya decayó y miró la flauta en su mano antes de murmurar. Todavía no vamos a obtener ninguna licencia, ¿verdad? Me temo que no. Yamato dijo. Le estoy enviando un mensaje al Hokage de que estamos a punto de dejar un destacamento por aquí para evitar la rendición de Kusa y el resto se dirige al sur. Disfrute de unas horas de descansa, porque luego vamos a recoger todo y entregarlo a Ame. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Preguntó Yamato, dándoles a todos una mirada macabra que de alguna manera los asustó en la fila. Un hombre tenía que gobernar su división con miedo de vez en cuando, bien. XXX, con Naruto, Konohagakure no Sato, calles del pueblo, la batalla había terminado durante unos días, pero todavía había focos de soldados de Uitetsu que se habían escondido en el pueblo. Las cosas todavía estaban en alerta roja, con patrullas constantes de shinobi vigilantes. Los civiles se mantuvieron fuera de ciertas áreas de la aldea por seguridad, con un estricto toque de queda hasta nuevo aviso, pero las cosas estaban mucho mejor de lo que estaban. Debería haber sido. Los funerales de los ninjas muertos durante la batalla debían retrasarse hasta que la alerta se apagara para siempre. Y la aldea todavía estaba siendo examinada en áreas donde había habido fuertes combates, por lo que los cuerpos aún estaban siendo descubiertos. Naruto se encontró caminando por el pueblo día tras día mirando a su alrededor. Había muerto mucha gente, pero las cosas podrían haber sido mucho peores. Comparado con la cantidad que murió durante la invasión de Konoha, esto no ha sido una batalla tan mortal. He visto morir a mucha gente. Naruto se dijo a sí mismo, con las manos en los bolsillos mientras caminaba por una de las peores áreas de Konoha afectadas por la batalla. ¿Por qué estoy más enojado esta vez que durante Oto y la invasión de Suna? Porque cuando eso sucedió, tu cabeza estaba llena de ash cerebral revuelto por la apertura. Kurama dijo sin ni siquiera que se lo pidieran, te dispararon mentalmente por un tiempo después de eso. Modi, violento, y estabas tan fuera de todo lo que te importaba, la mitad era volver a conectar con Danzo. La única razón por la que no te rompiste es porque Danzo te enraizó cuando eras un mocoso, así que no era la primera vez que te arruinaban la cabeza. Sí, Kurama es una especie de lo ayudó a mantener su mierda junta en ese entonces. Tal vez porque sabía lo que era él mismo al recibir un sello. Además, es posible que ahora veas esto como tu aldea. ¿Eh? Los últimos días cuando caminabas, ¿qué hiciste aviso? No solo los ninjas de este pueblo te reconocen. Todos aquí saben algo sobre las batallas que han estado librando desde que comenzó esta guerra.
Los informes que ha enviado desde el primer día no son registros sellados. Ellos son dominio público, y todos saben que mataste al hombre enmascarado. Probablemente incluso más atrás que eso. No había estado jugando de manera muy discreta desde la misión de saquear las bases de Otto en las tierras que había durado más de un año, e incluso solo de la guerra. Evitar que el Kazekage se desatara y jugar en las manos de Nagato, abrir el frente occidental al destruir la fortaleza que retiene el enemigo, abrir las rutas marítimas para que Kirigakure finalmente pueda enviar sus propios ninjas frescos para terminar el frente oriental. Y, por supuesto, hubo una batalla dentro de Konoha que llevó a Naruto a matar al perpetrador principal en la batalla fuera de la aldea. Fox, ¿estás loco? Naruto dijo en voz alta, ¿qué tiene eso que ver con algo? Yo era el único que podía hacer esas cosas, pateé traseros. Eso es lo que se supone que debo hacer. Eso es lo que se supone que todos debemos hacer. Sí, eso es lo que se supone que debes aspirar a hacer si es posible como un ninja de Konoha. ¿Pero quién más lo hizo en realidad? Kurama preguntó retóricamente, mataste a 4 de los 9 terroristas más peligrosos del mundo y al tipo que los respaldó desde el principio. Tienes 2 puntos de referencia en Ola no Kuni como cicatrices en la tierra de las batallas que has tenido. Si alguien puede ser marcado como el ninja más fuerte debajo del Hokage, ¿quién más sería? Ero Sennin. Si todavía piensas que es más fuerte que tú, ahora eres el que está fuera de tu mente. PSSHT. Mientras caminaba, Naruto escuchó una voz clara a un lado en algún lugar antes de escuchar la voz de Tsunade, si vas a tener una conversación con el Kyuubi, debes guardártela para ti. Ella dijo, sentada en un banco en el lado de la calle, si hubiera otras personas aquí probablemente pensarían que estás loco. ¿Qué estás haciendo aquí Tsunade Bachan? Preguntó Naruto, acercándose para sentarse a su lado. Había estado muy ocupada desde la batalla, así que sorprende incluso verla, y mucho menos verla fuera de la oficina o del hospital, se supone que esta es una zona de peligro. Sí, lo sabía. Ella fue la que firmó los grandes mapas que tocaban la bocina de Konoha instalados en áreas pobladas por la ciudad para que la gente pudiera saber a dónde era seguro dirigirse. Si alguno de esos hombres de las plantas es realmente lo suficientemente estúpido como para atacarme solo porque estoy solo y cree que puede ganar, siéntete libre. Quiero algo para pegar para ventilar un poco estrés de todos modos. Sin saque o algo así. Me dije a mí mismo que nunca bebería durante una guerra. Kami, apesta. Tsunade dijo antes de mirar a Naruto, ¿alguna vez te he dicho que Onoki es un viejo idiota oportunista senil que no entiende el concepto de follar con el maldito perro? Naruto no pudo evitar reírse para sí mismo ante su furia. Al menos ya no estaba dirigido a él por luchar contra el hombre enmascarado, ¿en serio? Pensé que todos los Kages eran amigos. No, lo digo en serio. Puedo ver que probablemente aceptarías que alguien atacara a Ame en este punto, pero el hombre pierde por completo el panorama más amplio que pasa por Iwagakure y cómo las cosas afectan a esa aldea. Tsunade dijo sin una pequeña sensación de molestia, ¿sabías que durante el examen Chunin en Suna por el que fuiste conmigo, él estaba completamente dispuesto a actuar como si no supiera que estabas en una pelea con 2 miembros de Akatsuki? Yo podría manejarlo. Con la ayuda de Gaara, pero eso era entonces y esto era ahora, además, me enfadaste con ellos. Lo hizo porque si te atrapaban o te mataban, eso nos habría debilitado. Tsunade continuó, e incluso con esta guerra tratando de detener a cada pueblo escondido importante en la guerra, estaba dispuesto a tratar de picotear los huesos cuando pensó que tenía una oportunidad. Por una vez tengo que decir, lo que el mocoso rebelde de Jiraiya les hizo le sirvió al bastardo. Si tan solo no tuviera que venir con él obteniendo tanto su propia gente asesinada. Naruto solo asintió con la cabeza en comprensión y acuerdo, por mucho que odie al tipo, creo que Nagato lo hizo de la manera correcta, peleando contra ellos en lugar de hacer que su gente peleara y se retrasara. Por supuesto que también ayudó que era lo suficientemente fuerte como para hacer el trabajo, especialmente porque nadie en Iwa sabía cómo manejar su técnica en lo más mínimo. Ante el tema de Nagato, la pareja rubia se quedó en silencio. De vez en cuando veían patrullando ninjas saltando sobre los tejados en la distancia a mitad de la tarde, pero en su mayor parte simplemente disfrutaban del silencio y la tranquilidad del día. Tsunade miró a Naruto y puso un brazo alrededor de él para abrazar al bastardo. No luchó contra eso. ¿Por qué lo habría hecho? Este era Tsunade, e incluso si tuvieron un comienzo difícil, amaba a esa anciana. Ni siquiera quiero preguntarte, pero tengo que hacerlo. ¿Vas a ir a Ame, no? Si no lo hago, ¿qué le pasó a Iwa? ¿Qué nos suceda cuando nos movamos hacia ellos?
Naruto la miró con una mirada seria en sus ojos. Envíame cuando llegue el momento. Puedo enviar a Jiraiya en su lugar. Ella trató de razonar a cambio. Maldita sea Naruto, ¿sabes lo cerca que estás? ¿A ser un Shoin por asumir el control cuando finalmente deje caer el sombrero? Estaba a punto de arreglarte cuando todo esto terminó. De 5 a 10 años a partir de ahora y eso es todo. Eres el próximo. Nadie más está ni siquiera cerca en este momento de aceptarlo. Ero Sennin no es tan fuerte como lo fue durante la primera pelea. Incluso si sabía cómo los poderes de Nagato funcionaban básicamente para engañar a los oponentes, no tenía el poder de hacer lo necesario para aprovecharlo con un brazo. Sabes que tiene que ser yo. Soy el único que puede ahora. Tsunade todavía quería estrangularlo por huir y luchar contra el hombre enmascarado, pero la realidad de esa situación había sido que él había sido la única persona en la aldea que podría haber ganado a Teresu. Era el ninja más fuerte de Konoha con la mayor cantidad de trucos detrás de Kakashi y Jiraiya, y más conejos en su sombrero que un mago de carrera. Ella era necesaria en Konoha, porque si se hubiera ido a pelear, incluso si no muerto en la pelea con el poderoso bastardo, muchas más personas habrían muerto sin ella allí para curarlos en el acto con su jutsu médico especializado. Entonces, si Naruto era un ninja de nivel Kage, pero no el Hokage, era su lugar para luchar contra los enemigos más fuertes. Y con él encabezando el empujón final, sus fuerzas estarían más que dispuestas a luchar. Además, un Hokage en ciernes necesitaba algo para hacer entender a la gente que él era el hombre o iba a ser el hombre, y no habría nadie más adecuado para ser el punto focal de la batalla con lo mejor que le quedaba a Ame. Descansa, mocoso. Tsunade le dijo, plantando un beso en su mejilla antes de levantarse para ir y elaborar la logística de la próxima campaña final. Necesitaba conseguir a Shikaku y su hijo y ver qué podían cocinar con la ventaja de la tierra que Konoha tendría detrás de esta ofensiva. Si mueres después de todo esto, serás decepcionando a más gente de la que crees. Si muero,